Al doctor Federico Bois. Él es pediatra, se graduó como médico pediatra especializado en terapia intensiva. Ha investigado también las causas del desequilibrio humano y sus patrones biológicos esenciales desde la primera infancia y se presentó como expositor en congresos médicos nacionales e internacionales de las principales sociedades científicas. Además, dictó clases de carrera de medicina de universidades públicas y privadas en el área de filosofía médica Fisiología. y en el posgrado de pediatría, ¿no? Y fundó el equipo de Bioconexión, donde capacita a personas para la creación de hábitos coherentes con naturaleza humana y además yo le voy a agregar escritor del libro Tu dosis de libertad. Federico, te saluda Marcos Capes de la Fresh, ¿cómo estás? Buena mañana. Buena mañana, Marcos. Un gusto estar acá, conectado con vos. Lo mismo, ¿no? Ha sido un gusto conocerte en Rosario, ¿no? Vía también virtual y ahora, bueno, tener la posibilidad de este contacto. Mañana en el segmento literario vamos a estar presentando tu libro, Fede, que es, yo me animaría a decir, bastante adictivo. Está bien logrado. Y un título sublime para estos tiempos, Tu dosis de libertad. ¿Qué te llevó a escribir ese libro, Fede? Bueno, primero, buen día a todos los que estén ahí conectados. Y esa pregunta es la más importante de todas. Creo que fue una necesidad, sinceramente. Lo viví como una necesidad porque tenía la idea, como parte de un sueño que uno tiene a veces, de escribir un libro, ¿viste? Algún día lo voy a hacer, ¿viste? Esa idea. Y con el tema de la pandemia se precipitó todo. Se precipitó todo y empezó a ser lo que era un sueño, a ser una necesidad ante atestiguar tantas cosas incoherentes y contradictorias que yo estaba viviendo. Y fue como el último empujón eh, que me hizo escribirlo. Luego también de un trabajo que ya venía surgiendo y cosas que no venían cerrando de antes Mm. del tema de la pandemia. Así que con eso me dio más material todavía y más motivación para decir, bueno, es ahora. Mm. Fede, vos me decías recién que había cosas que no te estaban resonando desde antes de la pandemia, o sea, cuestiones, me imagino, sistemáticas del sistema de tu trabajo, ¿no? Pero la tapa de tu libro dice tu dosis de libertad. ¿Qué tiene que ver la libertad con lo que haces como médico, digamos? ¿En qué se cruza ahí? Bueno, justamente es la libertad lo que yo pude observar que te da salud. Es decir, hay como una relación directa y un vínculo en todas todas las vivencias que tenemos cuando estamos en libertad, repercuten directamente en el organismo y repercuten de manera positiva. Lo mismo cuando está restringida en sus distintas formas, también afectan. Por ejemplo, una adicción es una ausencia de libertad, ¿no? Un estado de estrés crónico, como ahí mencioné en el libro, es un condicionamiento completo, una limitación terrible, porque afecta a tu pensamiento, afecta a tu decisión de todos los días, porque entonces vos ya no estás decidiendo por un propósito, sino que estás decidiendo por una necesidad orgánica, que es la de satisfacer un impulso o una emoción determinada. Entonces ahí es donde empecé a ver el nexo entre la libertad y el organismo. ¿No? Cuando éste libera todas sus funciones, eh, genera mucho más fácil el equilibrio. Mm. Y esa libertad, ¿desde qué punto de vista, digamos, la abarcás como médico más, el mayor porcentaje? ¿Tiene que ver a una libertad, digamos, que está más vinculada a los farmacéuticos, si se quiere, a alguna terapia? ¿O es una libertad más integral, digamos, a la que haces mención o la que te motivó a escribir el libro? Yo creo que está todo muy relacionado. Creo que es una cosa te lleva a la otra. Es decir, vos a partir de poder controlar mejor tu organismo, de poder conocerlo mejor, de poder permitirle ser libre a tu organismo, te va a llevar a liberarte de un montón de cosas, de un montón de terapias, de medicamentos, de fármacos, o distintos procedimientos que uno, bajo esta lógica de la medicina convencional, las tenemos muy incorporadas. Como, tengo que ir, me tengo que hacer, eh, ¿me entendés? No, a tal hora y tal hora tengo que la pastilla, aquello, como lo tenemos súper naturalizado,
y en realidad cuando uno empieza a regular su propia fisiología, es donde puede, digamos, prescindir de todas esas cosas y adquirir mayor libertad. Y a su vez eso también se repercute en su día a día, digamos, en las cosas que podés hacer. Fede, vos sos pediatra, ¿no? Y Sí. hoy los niños parecería que están en el ojo de la tormenta, porque es una edad vulnerable, que no tienen la capacidad de tomar decisiones, que los padres a veces por paja mental, física y espiritual no se informan lo que corresponde y toman decisiones que luego se arrepienten. ¿Qué estás viendo vos en el consultorio con los niños ahora? Porque, a ver, es una edad, digamos, donde se le puede incorporar un montón de cosas, desde la educación hasta cualquier fármaco que no necesiten, si querés, ¿no? O doctrinas, o ideas. Es como que están con el alma abierta para recibir información, y hoy yo no sé si se le está dando información de calidad a los chicos. ¿Vos ves algo de eso en el consultorio? Sí, a mí lo que primero me llama la atención es a nivel de la parte hospitalaria e internación. Yo trabajo en terapia intensiva, vengo de ese rama, digamos, y después también en lo que es más la consulta, también se ve con más detenimiento, porque tenés por ahí más de verlo al nene en su estado habitual, digamos, ¿no? Lo que es la internación es algo extra habitual, Claro. atípico, pero es donde también se ve más crudamente lo que son los vínculos y estas cosas que tenemos naturalizadas. Vos fíjate que lo que vos estás mencionando es muy, muy importante, porque los niños no solamente los malnutrimos a nivel alimentario, sino que también están malnutridos eh, en cuanto a la información y en cuanto a los hábitos que muchas veces se están incorporando desde muy, 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 muy chiquitos. Eh, y esto, justamente, el libro tiene el centro puesto en el niño, porque justamente es nuestra fase de la vida en la cual menos cosas necesitamos, en donde queda demostrado con mayor claridad todas las funciones que somos capaces de desarrollar y la capacidad de adaptación a la naturaleza, al entorno, que tiene un niño, por ejemplo. Y eso todos lo tuvimos. Ahora, la pregunta es por qué se va perdiendo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué estamos consumiendo? Que nos hace volver cada vez más dependientes y cada vez más también aislados uno de otro, más separados. Que es, vos vinculás a dos adultos desconocidos y vinculás a dos niños desconocidos y fíjate lo que sucede, ¿no? En general, eh, en cuanto a la separación. Y eso es donde a mí, digamos, lo vi con mucha claridad y lo que muchas veces, a mi entender, en su mayoría de los casos se expresan los niños en la consulta o en el hospital, lo que fuere, es un desequilibrio de su entorno. Lo expresan a través de sus síntomas, de su cuerpo, un estrés, alguna forma de estrés de sus padres, de su entorno, de su casa o de algo que le esté sucediendo. Son como un canal muy sensible a la hora de demostrarlo. Y es ahí donde uno ve que no necesitan muy pocas cosas, más que nada necesitan que se les permita o que se les quite ciertas restricciones, creencias, limitaciones. ¿Mm? Tenemos muy ¿Sabés qué? incorporado el tema, por ejemplo, aprovecho para desmitificar una cosita nomás, el tema del Dale. frío, por ejemplo, ¿no? El tema del frío, a todos nos han dicho, no, abrigate que te vas a resfriar, no, que se enfrió y la verdad que tenemos mecanismos naturales que se fortalecen a través del frío, justamente. No por simplemente mencionar un mito, hay muchísimos más. Ahí justamente en el libro se habla de ese. Pero tiene un montón de cuestiones en cuanto a, no, que tiene que estar siempre súper protegido, súper abrigado, como que lo va a tocar una bacteria y lo va a matar. No, no, todo lo contrario. Justamente el desarrollo inmunitario te permite, desde niño, adaptarte a esa situación y generar salud desde ahí. Y ahí no tenés incorporado ningún tipo de fármaco ni ningún tipo de De tratamiento. nada. Me quedé pensando en eso, que como pediatra sostenés que los niños son los que menos necesitan. Sin embargo, el mercado a los que más le da ideas, alimentos, protección. Ay, guarda que no se toque, que no se manche, que no se enfríe, que no se, que no. ¿Me entiendes? Nosotros cuando éramos chicos íbamos a la canchita, nos cortábamos la gamba todo el tiempo, nos rompíamos los dedos corriendo en la vereda y bueno, nada, ¿viste? Y hoy parecería que eso es exponer a los nenes a que algo les pase.
está claro, Fede, que si uno cría generaciones así, los genera dependientes, ¿no? Y ahí tenés el título del libro, Tu dosis de libertad. O sea que si uno cría a un montón de niños con tanto mimo, tanta protección, digamos, el mimo del malo, que se entienda, o tanta asistencia artificial, los generás dependientes y totalmente desempoderados, a contrario de lo que realmente es que no necesitan prácticamente nada, ¿no? Y ahí está la tapa de tu libro, que es el nene dándole suero a un mayor, ¿no? Está al revés, ¿no? Tu dosis de libertad, ¿no? Qué bueno cómo viene todo por ahí. Es muy creativo, muy lindo. Sí, la idea de la tapa viene surgió, le busqué muchísimas vueltas, pero fue la más significativa porque es la idea de que alguien que está internado, un adulto, un hombre, digamos, que pasó por todas las terapias, que ya su estilo de vida no le está haciendo bien para nada y no hay solución posible, y la única que sí queda es esa medicación no fabricada por la industria, porque es azul de color, si la observás. Mm, No existe en la industria, es solamente proveniente de esa esencia que nosotros traemos naturalmente. mm. Qué lujo. ¿Sabés que me quedé también, Fede, con este concepto que decías recién, que los niños son como los receptores de los quilombos de los mayores? Voy a hacer una comparación, ¿no? Que valga la diferencia, ¿no? Pero para que se entienda. Viste que se habla lo mismo que en las mascotas pasa lo mismo. Por ahí hay familias donde no tienen hijos y las mascotas Totalmente. son como el canal de toda la vibra que existe en esos cúmulos. Bueno, ¿qué pasa si hacemos eso con nuestros hijos, no? Entonces somos inseguros nosotros, le transmitimos la inseguridad al hijo, tenemos miedo a lo grande, le transmitimos al hijo, o sea, no los estamos ayudando en absoluto, independientemente que la propaganda te diga otra cosa, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos que entender que tanto a nivel de medicina en general, en cuanto a sistema de salud, como a cultura occidental en general, venimos de la idea de el confort, de lo más cómodo, de hacer las cosas sin haber una transformación real. Entonces, buscamos hacer cuidados desde, no sé, desde el sillón, no te lastimes, cuidado, no corras. ¿Me entendés? Por ejemplo, venimos de esa lógica y no es la manera en la cual aprenden los niños. Mm, Aprenden a través de la observación y aprenden a partir de la imitación. Entonces, eso vos lo estás irradiando, lo estás transmitiendo de manera inconsciente a través del lenguaje corporal, a través de las acciones, a través de los pensamientos, de las emociones que con más frecuencia siente ese criador. Eh, entonces, todo eso es lo que realmente aprende el niño. Por más que vos con la boca digas otra cosa, o que quiera, porque es genuino, no es que lo hacen a propósito, digamos, es genuina la intención de protección, la intención de querer resguardarlo, pero muchas veces está aprendiendo otro tipo de info que no está siendo observada. Y mm, bueno, y es ahí donde conforma su kit de supervivencia que se da en los primeros 5 7 años de vida, y es lo que se graba tan a fuego que ha de permanecer hasta la vejez. Y por eso que ese momento es clave, y la mejor forma de cuidarlos, justamente, o de darle protección, es dándosela a uno mismo, es transformando los propios hábitos, transformando el propio estrés, eh, porque es justamente lo que va a ir copiando. mm. ¿Sabés que estaba pensando, Fede, también, independientemente de que los nenes son canales, ¿no? Que reciben toda la mala vibra, también me queda dando vuelta la idea, esta frase que dijiste que es la edad donde menos necesitan cosas, y estoy pensando que hay momentos, y sobre todo apenas nacen, se los quita de su lugar de nacimiento y se le da con de todo, antes de que se den cuenta que no necesitan nada de eso. Por favor, ¿no? Entonces, a mí me hace bien escuchar gente como vos, que son de las nuevas camadas, que encima los pediatras tienen esa fama, ¿viste, Fede? Como que los pediatras dicen que sí a todo y mientras más mejor, y estoy viendo que no es tan así, ¿no? Tal cual. Entonces, viste, Sí, claro, el área de la pediatría viene, digamos, muy con esas bastardeada, sí. costumbres. No, con esa costumbre de la sobreprotección, de pobrecito, ¿viste? Y eso es lo que vos mencionabas, que está en el libro también, es la vulnerabilidad adquirida.
yo le llamo vulnerabilidad adquirida. Un ser que viene con un montón de poder se empieza a volver invulnerable. Porque, claro, dice, ¿para qué voy a desarrollar funciones si ya esto es lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, ¿no? Quedarme en el confort. Que en realidad los que están propiciándole, tanto médicos como entorno, como cuidadores, tiene que ver con un confort propio de ellos que están buscando, no el que el niño necesita. Y ahí es donde está la principal diferencia que muchas veces nos confundimos. Mm. Estamos charlando con Federico Bois, la gente nos pregunta tu nombre, Fede, es muy simple como ver arriba con quién estamos transmitiendo, ¿no? Es algo que pasa siempre. Federico Bois es pediatra, hoy te lo presentamos y es autor del libro Tu dosis de libertad, libro que vamos a estar presentando este viernes en el segmento literario. Libro que ya está en Alfarero Librerías, acá en Esperanza, Fede, ¿no? Porque es automático, ya el viernes pasado creo que Carlitos decía algo y ya lo estaban pidiendo, así que me imagino que después de esta charla y después de mañana va a haber mucha gente que lo va a solicitar. La verdad es que yo no lo leí, Fede, pero debo confesar que cuando lo tuve en mano y lo abrí así al azar, donde lo abrí había algo muy copado. Así que eso está bueno y no es muy común que pase, viste, en la literatura. ¿Qué viste? ¿Qué fue lo primero que viste cuando lo abriste? ¿Qué te No, llamó la bueno, atención? justamente cuando lo abrí, había una idea que hacía alusión, yo te la había preguntado en Rosario, de que considerabas que la ausencia de libertad generaba enfermedad, que fue con lo Ujú. que charlamos al... Y ese concepto a mí me quedó guardado, porque entonces, cuando pude incorporar el concepto de que cuando más enfermos se tuvimos, fue cuando menos libertad tuvimos, está relacionado y es cierto lo que vos estás diciendo, ¿no? Lo Ujú. abrí así y dije, wow, ¿entendés? Dije, claro, entendí, no sé qué párrafo había leído, ¿no? Que yo luego te hice esa pregunta, Rosario, ¿no? Que la pérdida de libertad es directamente proporcional a la enfermedad, ¿no? Entonces no Exactamente. es que no estaban cuidando, no, estaban enfermando para vendernos soluciones. Sí, sí, sí. Justamente lo que mencionábamos. En el niño queda expresado la ausencia de necesidad de un montón de cosas, restricciones, medidas o pseudoprotecciones que la naturaleza, la historia humana, ya hace miles y miles de millones de años que lo refutó. Lo venimos refutando, la cuestión de la idea esta de la mancha envenenada, que yo le llamo. La mancha envenenada, que te toco y te contagio, ¿no? O te paso a 2 metros, esa cosa Ah, que es ilusoria, pero solamente se siembra o tiene su continuidad en una mentalidad de estrés. Solamente alguien que está en un estado de estrés crónico puede, por ejemplo, andar todo el día con barbijo, ¿no? ah. O solamente es posible en ese terreno, porque naturalmente el humano, el niño, voy a poner un bebé un barbijo, se lo arranca. Sí, ¿Sí? ni El hablar, ni hablar. impulso natural. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nosotros después nos adaptamos, nos sobreadaptamos? ¿Por qué? Porque estamos adaptados al daño. Estamos habituados a convivir con el autodaño. ¿Sí? Por eso que para mí un gran indicador, cuando alguien por ahí viene a la consulta y ya viene con el barbijo, ya tengo el nivel Ya de está. estrés que antes que esté Ah, ingresando por la puerta. ah. Digamos, porque es un indicador, no es fisiológico, digamos, no es coherente. Y lo mismo sucede con un montón de otras intervenciones y aplicaciones, que es cuestión más que nada de en vez de estudiar tanto la enfermedad y focalizarse tanto en el germen o en la amenaza, empezar a estudiar el organismo y empezar más que nada estudiar, no, a constatar, a empezar a generar con evidencia de cómo funciona y de los tantísimos casos en los cuales no se progresó como se decía, no hubo tal contagio, no hubo tal complicación. Tenemos miles de muestras en recitales, en boliches, tenemos miles de casos en plazas. Digamos, fíjate si tomáramos esa muestra y hagamos estadística con eso, en vez de Claro, publicar claro. los nuevos casos o los nuevos fallecimientos y cosas así que son, digamos, de muy polémica, digamos, registro. Ni No, que no, no hablar de es tan las simple nuevas, asociar un fallecimiento o un ni que contagio, no hablar es tan de, simple de... sí, no hay autopsia, nada, pero ni que hablar, Fede, de las nuevas que están vendiendo, la del mono, la del tomate, o sea, todo ese tipo de ridiculeces que no. Pero bueno, parecería que lo único que saben hacer, ¿no? Se mantienen con esa estrategia en la información, o sea, realmente, bueno, mamarrachoso ya, o sea, no podés creer eso. Eh, ya es.
sea, es alevoso, digamos, ya no tiene más Claro, gollete, pero está claro, a ver, yo lo que digo es esto, porque esto está clara la intención. Si vos tenés, y esto te lo pregunto como médico, una pareja donde uno se enferma y el otro no, en lugar de enfocar toda la artillería en aquel que se enfermó y ver qué producto le vende, ¿por qué no te concentras en el que no se enfermó y a ver qué hizo ese tipo para que todo haga lo mismo? Claro, no es negocio, es así de simple. Entonces, por que ese se enfermó, el resto tiene que pagar las consecuencias y enfermarse a la par, ¿no? Porque si te quitan la libertad y te meten miedo, probablemente también te enfermes, ¿no? Va por ahí. totalmente, totalmente, y siempre saber, digamos, como también un mensaje de motivación en esto, de saber que el poder está de uno, digamos, la salud es tuya, podés empezar a moldearla cuando quieras, tenés todo a disposición para eso, y no por ahí esperar o pretender que por ahí venga alguien de afuera a cuidarte o con estas medidas publicitarias, ¿no? Es raro que te vendan una inoculación como si fuese un caramelo, ¿no? De la misma manera del marketing. Pues fíjate que el marketing es exactamente igual que quien te está vendiendo un snack. Entonces, no, tampoco la ingenuidad de esperar, no, bueno, pero yo creí, o sea, empoderarse a través de la información, a través de los canales disponibles. Hay gente como vos y como un montón de otras personas que también difunden esta información y empezar uno digamos, a adquirir esa información, esos conocimientos, a capacitarse en eso también, porque es ahí donde va a surgir su estado de salud. Mm, totalmente. Y comprobarlo también con la vida misma, ¿no? Porque a veces nos falta la comprobación. Es que como todo lo que es lo que nos dicen que es. No, pará, a ver, vamos a poner nosotros nuestra cuota, a ver si eso que nos dicen que es, yo lo puedo reafirmar. Porque puede ser que para mí no sea la verdad, ¿no? Que sea la verdad de quien te pasó el mensaje. Entonces, es todo un presente que nos lleva al protagonismo, sin lugar a dudas, ¿no? Y así Tal vamos. cual. Es hacerse ¿Mm? cargo de todo esto. Debe hacerse cargo. Fede, te agradezco muchísimo este contacto y bueno, vamos a estar presentando tu libro este viernes, así que nada, ahí muy emocionados por eso y gracias por escribirlo, gracias por formar parte de Médicos Integrales, ¿no? Que están buscando siempre una manera distinta, o como fue siempre, de ver al paciente de manera integral, como un ser humano, y todo eso, ¿no? Así que bueno, te agradezco tu existencia, Fede. Bueno, muchas gracias. Gracias igualmente y estamos en contacto para cualquier otra cosa. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Saludos.